Saludos a toda nuestra audiencia de Resonancias. Mi nombre es Edna García y este es el primer episodio de video reacción a un episodio de Resonancia. Eso. Y este episodio no llega a ustedes si no fuera posible por nuestro proyecto, por Soulfire. Así que en esta primera video reacción a un episodio de Resonancias, me acompaña el coordinador de Soulfire, el profesor Eddie Marrero. Eso. Y me acompaña el asistente de coordinador, Yaridia Vázquez. ¡Eso! Estamos bien contentos de poder estrenar este nuevo contenido de la Universidad Teológica del Caribe desde la Capilla Miguel Navas. ¿Y qué queremos hacer con este capítulo? Queremos reaccionar a ese capítulo que ya tuviste, que ya tú escuchaste, titulado Liderazgo con Voz de Mujer, donde tuvimos a 3 invitadas espectaculares, a la doctora Jennifer Contreras, a la doctora Carmen Ayala y a la profesora Ana María Cepero. A las primeras 2 les decimos las eternas decanas y a nuestra actual decana de Asuntos Académicos de la Universidad Teológica del Caribe, hablando precisamente en este mes de marzo, en la coyuntura del mes de la mujer, de los retos y de cómo fue sus etapas de desarrollo cuando sintieron ese llamado de parte de Dios a liderar y cómo sus etapas de desarrollo familiar, etapas de desarrollo personal, académicas, fueron todo, como podríamos decir, un combo perfecto, formando, dando forma a esa líder que el Señor había llamado para este tiempo. ¿Y qué queremos hacer nosotros 3 aquí? Esto es como el after party. Explica eso. Este es el after party, yo digo, del capítulo de Resonancia. Queremos reaccionar, literalmente, a qué nos impactó de esta conversación, porque Resonancia no es otra cosa que un espacio de diálogo abierto. Sí, que queremos reaccionar a qué nos impactó de este diálogo. Primeramente, tenerlas aquí sentadas a las 3. Son 20 años de historia del Decanato de Asuntos Académicos, que siempre ha tenido voz de mujer, cara de mujer. ¿Qué nos impactó de este diálogo de tenerlas aquí sentadas en la Capilla Miguel Navas? Muy buena pregunta, pero para eso... Empezamos con nuestra Con invitada. la invitada. Oye, Yari, y precisamente quiero que puedas traernos a la mesa que tú has visto a las 3 decanas en sus diferentes etapas. Llegaste con Jennifer, estuviste durante Carmen y ahora estás viendo a Ana ocupando esta posición. O sea que este es como Daniel, que ha pasado por las tres administraciones. Qué fuerte. Ha sido buena. Soy la generación Daniel. Mira, yo estoy como... saboreándote todavía el capítulo. Saboreándome todavía. Mira, cuando nos dijeron tenemos 15 minutos para reaccionar y vamos a reaccionar a una parte, yo quiero reaccionar a todo, por favor. Así que yo voy a hacer un resumen lo más rápido que yo pueda. Y sí me quiero enfocar en esa parte en la que ellas hablaron las 3, pero específicamente la doctora Jennifer Contreras, de la genuinidad, ser uno mismo. Entonces, haciendo así como un resumen, con la doctora Jennifer Contreras fue llamada a sus 8 años. La pastora Carmen recibe su llamado a los 16 años. Entonces tenemos a la chispa, a nuestra actual decana. A la activista política. Ana la activista, se quedó así ahora. Ana la activista. En esa etapa de su juventud y aún ella diciendo y admitiendo los otros días, o sea, los otros días es que yo digo, espérate, pero es que esto se llama liderar. Esto que yo estoy haciendo de tener un grupo, de inventarme, de mover, de buscar aquí y allá, eso se llama y que liderar. te sigan. Y que te sigan. Y que te sigan. Entonces, a mí me impacta de manera espectacular porque me puedo identificar. Yo soy una niña, bueno, ya no soy tan niña, ¿verdad? Pero fui una niña. Un niño en nuestro interior. Siempre vive un niño en nuestro interior. Fui una niña que cuando estaba aquí, cuando era Colegio Bíblico Pentecostal, entonces Jennifer Contreras era la decana. Mi madre estaba cogiendo clases y en el salón 110 esa clase se paró, se convirtió en un culto. Y alguien se levanta hablando en lengua y va donde mí. Y me dice unas palabras, y yo le pregunto a mi mamá, mami, ¿qué significa ser misionera? Y yo no entendía. Así que mi llamado ocurre en el Colegio Bíblico Pentecostal para ese entonces, a mis 8 años. A los 16 años 16 recibo también. claridad del ministerio.
recibo claridad del ministerio y comienza a arder en mi interior. Jeremías estaba ahí. Arder en mi interior el deseo de entonces de salir a hacer misiones, evangelizar. Y yo, cuánta certificación había para allá iba a y me empezaba a preparar y demás. Pero empiezo a ver injusticias en el proceso. Empiezo a ver, bueno, en todos lados, en la comunidad, espérate, esto, pero ¿por qué marginan a este grupo? ¿Por qué esto? Y empiezo a involucrarme y empiezo a meterme y intentaba sentarme porque siempre era la rara del corillo, tú sabes, y me sentaba, pero no podía, tenía que moverme porque había algo dentro de mí y el Espíritu Santo definitivamente ardiendo dentro de mí que me movía. Así que siempre puedo reconocer a Jennifer por esa paciencia, ese amor, esa tolerancia que ella refleja y definitivamente impactando siendo ella misma. Y lo mismo lo puedo decir de Carmen. Incluso dije tras cámara, y lo digo aquí, que cuando era estudiante y me toca ir donde la decana, entonces yo no sabía cómo entrar, pero una vez ella empezó a atenderme y a hablar, fui bien impactada por el ministerio de Carmen como decana y me identifico con ella porque cuando llegó un momento en mi vida que por diferentes situaciones yo no podía salir al campo misionero, yo decía, pero entonces esto no es misiones. ¿Para qué tú me llamaste a ser misionera si esto no es misiones? Y el Señor me mostró siendo pastora de jóvenes en la iglesia a la que existía en ese momento, estaba en el altar y cuando abrí mis ojos vi a todos los jóvenes de la congregación y el Señor me decía, cada uno de esos jóvenes representa una nación. Yeah. Y entonces conozco a Ana Cepero, estudiante, cuando era estudiante aquí, y comienzo a trabajar con ella como voluntaria y luego tuve el placer de trabajar con ella, ¿verdad? Como su asistente administrativo y aprendí muchísimo. Pero entonces, ¿por qué me impacta esa parte donde ellas dicen genuinidad, ser tú mismo? Porque yo entonces empecé a querer adaptarme, que no es malo adaptarse entonces a la posición. Adaptarme entonces a la institución, adaptarme entonces a las opiniones de las demás y dejé de ser yo. Y eso impactó muchísimo de manera significativa y negativa a mi vida personal y al ministerio. Y por eso quiero impulsar, sé tú misma. Yo lloraba, estaba sentada allí viéndolo. Y yo lloraba porque el Señor me lo decía, sé tú misma. Y se lo digo a las jovencitas que estén viendo, a las damas, a los adultos, a los caballeros, a todos. Sé tú misma, sé tú mismo, porque el Señor te ha escogido y el Señor te va a capacitar. Y todo eso, yo le decía a Edna como en la película Dragons, todo eso el Señor lo va a utilizar a su favor. Sé tú mismo. Sé tú misma. Me encanta como cada una de ellas es ella misma. Ya ha bendecido donde quiera que ellas pisan. Hemos sido bendecidos en esta tarde de recibirlas y escucharlas. Y espero que todas las personas que estén viendo, que vayan a ver ese podcast que está espectacular. Tienen que verlo. Se chupen los deditos como nosotros, se lo gocen porque está espectacular y me quedo con eso. Sé tú mismo, sé tú misma. Oye, y qué interesante, Edna, que Yari dice que ella ha estado en esas 3 administraciones. Sí. Y es interesante porque Daniel estuvo en esas administraciones, pero Daniel fue el mismo. Uh-huh. Porque, ¿tú quieres que yo coma? No puedo comerle eso porque es que yo soy así. ¿Tú quieres que yo deje de orar? No puedo porque yo soy así. Así que lo que tú estás diciendo es consono, que a veces Dios pone en ustedes, nosotros, nos pone algo, pero es porque somos nosotros. Cuando cambiamos eso, no es que Dios nos los quita, es que nosotros quizás fuimos el obstáculo para que eso llegara a una gente que tiene que ser como Yari. Exacto. No es como Eddie, no es como Edna, es como Yari. Así que eso, me uno a ese consejo, sean genuinos. Dios necesita gente genuina. A mí me llama la atención, y me quedo con eso, la parte de la pastora Carmen, porque Carmen dice que ella ese día en su iglesia dijo, yo soy mujer, soy negra y soy de Puerto Rico. Sí. Y eso me impactó porque me fui a mi mamá. Mami, te amo. Eso. Ella va a ver esto. Bien. Porque mi mamá, mi recuerdo más
más fiel, más veraz, es que mi mamá, cuando yo tenía 7 años, ya era maestra de institutos bíblicos. Una mujer negra en los 77 que quiso estudiar, pero no pudo. Aquel tiempo no era así. Ujú. Pues ella, autodidacta. Yo recuerdo la mesa del comedor los domingos por la noche, aquello era un manjar de libros. Y ella buscando para hacer su clase. Y yo sé que hoy, que uno es profesor y tiene tanta herramienta, lo difícil que es. Yo de niño veía, pero yo no entendía la dificultad de las horas. Pero siempre recuerdo que mami lo hacía con este amor. Y todos los lunes, nosotros vivíamos en un barrio de Dorado, y para los que más son como yo, de la edad mía, en aquel tiempo había una marca de carro que le decían el Cricket. Mire, yo recuerdo hasta la marca de carro. Y mi papá nos montaba a los otros 4 para llevar a mami al instituto, dejarla allí. Wow. El papá nos llevaba a comer mantecadito o algo, si no, íbamos para casa y a las 10 de la noche había que buscar a mami. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía la pastora, esta soy yo. Y uno el tema contigo, esta soy yo. Entonces, uno ve eso y hoy en día que yo me veo en un salón de clase, Señor, ¿cómo tú, a través de mi mamá, eso que yo vi, que yo siempre también anhelé, hoy ella lo ve en mí y ese sueño, esas cosas tú las puedes tener? Pero también me llama la atención cuando entonces dice la pastora, cuando tú te cases, y esto fue importante, Sí, sí. búscate a alguien que te apoye, no que te reste, ¿verdad? Y en esta lucha de poder de sexo, que no sé por qué existe, pero a veces los machos, y uso una palabra, los machos cabríos. Sí, Lo más bíblico posible. lo único posible. Aquí no estoy... quizás no apoyan, quizás no lo hacen, vamos. Mi papá no. Mi papá, usted lo ve, y era un hombre fuerte, de un hombre de construcción, de sol a sol. Pero mi papá apoyaba a mi mamá, ese era su ministerio. Mami era en casa de la misionera. Papá se Wow. quedaba con nosotros y nos cuidaba, nos cocinaba. Y hoy en día tienen ese matrimonio que cumplen este año, ya casi 62 años casados. Entonces yo decía, wow, Carmen está hablando cosas que yo viví en mi infancia y yo no vi la competencia, y al contrario, mi papá decía, a mí me toca trabajar, esto es lo mío, lo tuyo es este ministerio, yo te voy a apoyar, yo te llevo, yo te compro los libros, te tienes que ir de viaje, vete, yo me quedo con los muchachos, porque yo creo que esa es la esencia al final del día de que Dios trabaja con ambos. Y hoy yo estoy aquí con usted sentado diciendo que yo veo esa valía y que aunque el mundo ofrece otras cosas, no. Cristo ofrece cosas buenas que al final redundan en los hijos, en la familia y en las generaciones. En las generaciones. Es interesante porque él me dice Daniel, pues entonces él es Timoteo. Sí. Sí. Él es Estamos Timoteo. identificando nuestras generaciones en la video reacción. Entonces, Timoteo, ¿verdad? Que fue impulsado su ministerio por su madre y por su abuela. Así que, Timoteo, mucho gusto. Gracias. Daniel, wow, Y hemos no tenido un sabe mi abuela, encuentro Daniel. bíblico. Que mi abuela es la pionera de nosotros, esa es la matriarca. 104 años y contando. Wow. Así que mi abuela es la que... Y yo recuerdo todo esto, es que lo que Carmen dijo me impactó. Mi abuela, cuando yo estudiaba, me hospedaba, yo tenía que ir todos los domingos a casa de mi abuela. Porque ella A ponchar. A ponchar, porque ella tenía $20 enrolladitos. Y se los metía en el brasier, como antes. Y los sacaba y me decía... Muy de mujer, Adela, muy de mujer. Por debajito Sí, ahí. toma, no se lo diga a nadie para Sí. que no te Para que no te los corten, quiten, para que no te los para que no te quiten. corten, porque si te doy 20, quizás no te los dan. O sea, que todo esto, como tú dices, oye, ¿verdad? ¿Y Daniel? ¿Viste? Timoteo. Timoteo. Daniel y Timoteo. Es bien interesante, como dice el profesor, ese bagaje que tienen las mujeres de nuestra iglesia, que a veces las vemos, ¿verdad? Que a veces ya están viejitas, que casi no pueden ni caminar. A veces se nos ponen difíciles en la congregación. Claro, es ley. Pero cuando las cuando conocen el valor que suman a la congregación, y me encanta porque ellas hablaban de la profesora Luz M. Rivera, Sí. que, ¿verdad?
podemos exaltar su ministerio, Ujú. todas las cosas. Ella literalmente era all in one. ¿A quién nos tocó? ¿A qué? Porque a mí no me tocó. quién A mí no no me tocó? tocó. A mí ¿A me quién impactó. no? Yo también tuve la bendición de trabajar con ella directamente. Así que esto es fue una mujer que ella impactó y fue clave. Fue clave en exaltar el ministerio de la mujer y el ministerio de muchos hombres de la Hombres. iglesia. Exactamente, ella no fue como quien dice, portavoz o con la antorcha solo de la mujer. Ella mentoreó también figuras masculinas y les abrió espacios. Y yo creo que para mí ella era, como dirían por ahí, una casa talento. Ella ya con su experiencia miraba y Sí. sabía y podía posicionar y fue pionera en muchas cosas que hoy por eso hablamos de ella y Por eso su hablamos de figura ella. salió en la conversación. Es bien interesante porque podemos decir que la profesora era una Débora. Ujú. Ella mandaba e Yes. iba. Yes. Hay guerra, pues vamos para allá. Hay que guerrear. No los voy a dejar Yo voy al solos. frente. Y yo creo que es bien importante, eso hace un statement importante de lo que es un liderazgo y de lo que es de lo que es un líder, ¿verdad? Que no solamente es mandar, no solamente es que te sigan, es importante tú reconocer ciertas características en ti, reconocerte y hacer una radiografía completa de ti, porque si entonces, ay, me siguen, oh, wow, yo soy la chavienda, tú Yes. sabes, Ujú. yo soy la última Coca-Cola del desierto. Pero si marcaste a las personas de forma negativa, si dejaste raíces de amargura, si dejaste cicatrices, entonces fuiste, ayúdenme con esa palabra para no ser muy fuerte, fuiste esto, Yo creo que el legado puede definir tu estilo de liderazgo. Claro. Yo creo que si la gente hace ese mismo ejercicio que estás invitando, como que Fuiste el camino fui- de Sí. mucha gente. tú decides qué tipo de camino tú Porque decides puede que ser tipo para de la camino. gente. Si lo que hiciste fue todo eso que yo mencioné anteriormente, no hiciste nada. No hiciste absolutamente nada. Y si te encargaste de que, si detrás de ti los que vienen no pueden seguir el camino y lo que les dejaste es un Yes. camino oscuro, sin las herramientas, sin esa identidad propia de líder, sin empujarlos, entonces no hiciste nada. Y yo creo que las mujeres que estaban aquí sentadas y la mujer que estamos, ¿verdad?, hablando y seguiremos hablando de ella porque fue una mujer importante en la vida de nosotros y de muchas personas, fueron aquellas personas que mandaron, que fueron, que te jalaron por la mano para que Yes. tú camines esto. Y si no, pues te empujo porque de alguna manera vas a llegar. Yo Claro. creo que las que estaban aquí, de las que estamos hablando y de las que seguiremos hablando, entendieron el principio bíblico de que uno viene a servir, no a ser servido. Y Exactamente. yo creo que si esa mentalidad puede cambiar, eso de que conversábamos con ellas, de cómo mentoreo, cómo aconsejo, cómo así como lo hicieron conmigo, yo quiero seguir replicando ese legado de hacerlo con otros, como por ejemplo que Eddie viera a su mamá devorándose aquellos libros en la mesa todos los domingos, provocó que ahora eso sea parte de su base, Ujú. de su base como profesor ahora, de su base como coordinador de Soulfire, que quiera promover Promoverlo. que otros sigan haciendo eso, cómo el tener ese impacto desde la niñez te llevó a saber, como decía Jennifer, que de este niño puede ser llamado, Ujú, que de este ujú. niño te puedes empezar a formar, cómo el poder identificar, mira, Luz se entregó por completo por la gente y al final, que ella no estaba buscando para sí mismo, ella estaba buscando para el colectivo. Y perdóname, discúlpame. Mi recuerdo de la doctora Luz fue en el año 2010. Un curso de historia de pentecostalismo. Wow. Y ella, a ese tiempo ya era pastor. Y ella me llamó y me dijo, oye Eddie, tú que eres un pastor pentecostal independiente, tu iglesia tiene historia. Uf. Ella me impulsó a mí a hacer un proyecto histórico de mi iglesia. Porque él me decía, Eddie, el legado es importante. Nunca olvide quiénes fueron los primeros que llegaron a ese lugar, los primeros convertidos, porque eso, todo el que venga como discipulado, tiene que saber cuál fue el origen de esto. Conocer su Esto no iglesia. es una iglesia grande de 2 pisos. Esto comenzó con tablas para que la gente ame su historia
Y yo creo que eso es especial. Y todavía hoy seguimos hablando de la doctora Luz. Algo bien importante también que el profesor mencionó, que mencionó también ¿verdad? La decana, la eterna decana Eterna Carmen. decana. La posición del hombre ante el ministerio de una mujer. Tener a un hombre que reconozca el valor del ministerio de una mujer, que la impulse, que la empuje también cuando ella no pueda, que la cargue cuando ella también se sienta cansada, que la ayude, eso es de valor. Y yo creo que es importante que capacitemos a las mujeres, que les demos las herramientas, pero que las posicionemos Claro. también. Que abramos los espacios. Y lo quiero decir así, porque los hombres, como dice el profesor, los machos cabríos, son locos capacitando a las mujeres y utilizando sus recursos. Y utilizando sus recursos, Yes. y utilizando sus recursos, como las minas, le sacan hasta que ya no le queda más nada. Pero ¿por qué en vez de sacarle los recursos para tu propio beneficio, no la posicionas? ¿Por qué entonces no la ayudas, no le abres el camino, no le abres la puerta para que ella camine? Entonces yo creo que es importante que no solamente las mujeres se capaciten y los invitamos a que estén pendientes de los proyectos de Soulfire, porque sí, tú mujer que estás escuchando, tú jovencita que estás escuchando, niña que estás escuchando, va a haber algo para ti. Pero aquel hombre que esté escuchando también, yo creo que es momento de que reaccionemos, abramos los ojos y nos demos cuenta que nuestra iglesia es femenina. Sí. Tiene voz de mujer, como él tiene dijo. voz de mujer, y yo creo que es hora de que también te capacites y recojas también las herramientas para que no solamente le cargues a ellas las manos, sino que también puedas decirle, vente, yo te ayudo a cargarlo, vamos a caminar. Mi reacción viene por ahí. Mi reacción viene por esa misma línea. Mi reacción a este tema es, tengo dos que se mezclan. Mi formación no limita el poder ser llamado al liderazgo desde cualquier trinchera, incluyendo el ministerio. Y yo creo que la combinación la vimos aquí sentada en este capítulo. Y yo creo que el poder romper un poco el paradigma de que el llamado al ministerio o el llamado al liderazgo tiene una sola vertiente o tiene un solo camino o tiene una sola formación, fomenta lo que bien dialogáramos con ellas, el que la gente se compare, el que creemos clones ministeriales de la gente, yo los llamo clones, que podamos, el que la gente no pueda a través de su propia experiencia traer su voz a la mesa y se haga eco de otras voces que no realmente representan su esencia. Yo creo que estamos en un buen momento para saber que el llamado puede venir desde cualquier formación, como decía Carmen. No le hacía lógica que su formación fue en psicología, luego en administración pública, el que el Señor le siguiera hablando de pastorado, pero cada cosa la formó. Eso Mira es como así. Jennifer, cuando se ve frente al reto de ser decana, entonces dice, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con la academia para entonces poder seguir trabajando. Y Ana, que viene de otra formación de organización, Completamente al otro aislada. extremo. Sí, no, esta estaba allá. Al otro extremo. Digo, esta estaba tirando piedra. Ahora es Ana la activista. Pero cómo ella abre su corazón y es sincera al decir, yo cuando me enfrenté a la academia le dije, mi formación no es académica, pero lo que tengo lo traigo. O sea, y yo creo que ya llegó el momento de que lo que tenemos, traerlo, pero traerlo con nuestra identidad, traerla con la autoridad que el Señor nos ha dado, traerlo con nuestra esencia, traerlo desde donde somos, de cómo hablamos, de tener en cuenta, y lo digo también porque mi otra yo, como yo a veces digo, viene de un ambiente dominado por hombres también, que es el deporte. No, cierto que es el deporte. Y ver una mujer que pueda trabajar sin, como decía Jennifer, adoptar cosas masculinas en su manera, o lo que por ahí muchos llaman la energía masculina versus la energía femenina. Tú desde tu lado femenino poder hacer el Aportarle trabajo, eso. traer cosas diferentes a la mesa, poder liderar, poder llevar a, como dice el profesor, a machos cabríos al redil. Es que le das otro sentido. Y hacerlo desde tu perspectiva de mujer, Claro. como decía Jennifer. Yo creo que el reto está ahí, la jovencita y los hombres también que nos están escuchando. Yo creo que darle valor
a la perspectiva femenina con todo y que, ay, es que a veces es emocional, a veces es hormonal, a veces así, a veces acá. Incluso Ana abre su corazón desde su lugar maternal. Maternal. Y ella tiene 4 varones. Eso es así. Así que yo creo que la formación no limita y los ambientes no encajonan a la Ujú. gente. Creo que sí. Yo creo que es importante eso de la energía masculina y es parte de lo que a mí me impactó de ser uno mismo. Yo soy la hermana menor de 3 varones. Avi, ya. Entonces, Está con mi hermana. ayúdenme, no puedo somos más. 3 machos y Y ella. llegó ella. Y llegó ella. Ayúdenme, Y que da no unos puedo puños más. más fuertes que nosotros. La realidad es que todo el mundo me dice, ay, tú eres la princesa. Sí, pero eso tiene lo suyo, ¿ok? Entonces, yo veo a mi niña, tengo tres. Entonces, estos Sí, 3 que la chicos, conocimos. tengo 2 varones y tengo la chiquilla. A la Y entonces chispilla. ella es chispa. A la chispa. Ella es. manda, ella va, pero yo también la observo y la entiendo. De hecho, yo siempre decía, Señor, por favor, que sea la mayor. ¿Por qué? Porque yo veía a mis hermanos y yo quería parecerme a ellos, Claro, que eso me es aceptaran normal. en su Es mundo. normal. Quería que también me dejaran ser, que me dejaran... y agradezco mucho porque aprendí mucho de ellos y parte de mi fortaleza es haber sido criada con esos 3 hombres y un reguero de primos que tengo, pero la realidad es que a mí me daba vergüenza admitir que me gustaba el color rosita. A mí me daba vergüenza admitir que me gustaban las flores. Ujú. A mí me daba vergüenza, entonces, Para no sentirte excluida. para no Claro. sentirme excluida, porque ser muy femenina era débil. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo que decir que las mujeres de mi casa, que van antes que de mí, son unas mujeronas. Amén. O sea, son En mujeres que casita. criaron varones, que criaron hombres que valoran a la mujer, Yeah. que la respetan. Y quiero decir esto así, las madres de varones tenemos una responsabilidad muy Muy grande de que no se siga cometiendo el error, de poder sí liderar a nuestras chicas a que tengan esa fuerza femenina que es importante, esa identidad femenina, pero también educar a nuestros varones en ser diferentes, en no ser machos cabríos, esa es la palabra, palabra. esa es la frase, machos cabríos, en no ser machos cabríos, en respetar a la mujer, en valorarla, en posicionarlas, en impulsarlas, porque yo creo que a fin de cuentas, cuando hablan de la mujer idónea, de la ayuda, ¿verdad? Idónea, no es esa la que me va a cargar atrás, la que me va a criar los muchachos nada más. No. Porque yo Yes. tengo una mujer sentada en la congregación que no solamente se limita a ser la mamá del nene que da candela. A lo Yes. mejor es una adoradora en potencia, es una predicadora en potencia, es una maestra espectacular, una Yes. líder en potencia. Y entonces, si yo tengo esa perspectiva abierta, puedo entonces reconocer su valor, posicionarla dentro de su maternidad, ayudarla a Yes. reconocer que su maternidad es un ministerio poderoso, Claro. pero no eres lo único. No eres solamente Eso una no mamá. te define. No te Eso define. No eres solamente una mujer. No eres solamente un ser hormonal. Eres una líder en potencia. Y yo creo que ahí es importante, ¿verdad? Que estamos cerrando, esa expresión de Adán a Eva. ¿Verdad? Esta es mi ayuda idónea. Cuando uno va al texto, este es mi espejo. Pero yo no me estoy viendo yo. Importante. Yo estoy viendo mis debilidades. Están allá con su fortaleza. Por eso, Yes. desde la expresión, de matrimonio, ¿esto es qué? Esto es un negocio mancomunado. Ambos trabajamos con un solo fin. Pues, por ende, dentro de la iglesia tiene que existir eso mancomunado. Yes. Porque yo soy un ser humano macho cabrío que tengo muchas deficiencias, pero mi esposa me aporta a mis deficiencias. Y si quiero echar para adelante mis hijos, mi familia, mi educación, Yes. nadie solo lo puede hacer. Ujú. Perdóneme, nadie solo lo puede hacer. Eso es Porque voy a así. hacer una pregunta aquí. Para cerrar, quizás, buena Y gente. a la pregunta de Buena, cierre. buena. ¿Cuál fue el único hombre que estando solo pidió una mujer? Adán. Adán está solo.
Tiene todo a su lado. El paraíso entero El paraíso. para él. ¿Y qué le dicen a Dios? Yo no puedo con esto solo. Me hace falta alguien con la que yo pueda hablar, con la que yo pueda conversar, que me aporte a mi vida. Hello, Dios estaba ahí. Dios hablaba con él. Ujú. Sí, pero a Dios tú no lo tocas y no lo besas. Y esa idónea te va a decir, ese no es el camino. Este es el camino. Así que Adán lo pidió. Con carácter y actitud. Y actitud. Actitud. ¿Y qué es nada? Haga nuestro cierre, por Ese favor. es nuestro cierre a este primer video reacción, que se convirtió ya en otro capítulo más de resonancia. Sí. Así que queremos que nos dejes tu reacción también en los comentarios, que puedas compartir con nosotros qué te llamó la atención del diálogo que tuvimos con nuestras decanas en ese capítulo titulado Liderazgo con Voz de Mujer, en la coyuntura del mes de la mujer, en marzo. Así que gracias por sintonizarnos, por seguirnos en nuestras plataformas digitales de la Universidad Teológica del Caribe. Queremos seguir fomentando estos espacios de diálogo aquí estamos desde la Capilla Miguel Navas, pero desde cualquier espacio de la Universidad Teológica del Caribe estamos llamando a seguir haciendo resonancia. Queremos que esto cause impacto en tu mente y en tu corazón y que pueda crear una acción. Así que nos despedimos de este Bye, video bye. reacción. Nos vemos en la próxima. Que les bendiga. Bendiciones.